Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Espero que todos me puedan escuchar de forma correcta. Yo soy Héctor Wing, soy el encargado del Departamento de Educación y Marketing aquí en Strava, en México. Y a nombre de todos nosotros queremos agradecerles por esta hora de su tiempo que dedican para la propia educación continua. En esta ocasión tenemos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al doctor José Carlos Guerra. Él es cirujano dentista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en odontología restauradora en la misma universidad. Es, por supuesto, miembro ITI y es un miembro fundador del Colegio de Prostodoncia de Nuevo León, ¿no? También es actualmente uno de los maestros invitados en el posgrado de odontología restauradora en la misma universidad. José Carlos Guerra es uno de los nuevos talentos que están surgiendo aquí en México. En Straumann estamos completamente convencidos que hay que apoyar el talento nuevo. Así que bueno, los dejo en manos de José Carlos con esta participación que tendrá. Nos estuvieron pidiendo este tema en el chat de aquí mismo de inteligencia dental en las conferencias que hemos tenido. Cómo resolver los problemas comunes y no tan comunes en la prevención de casos en implantología. Lo tratamos un poquito con el doctor Osawa hace más o menos 8 semanas, pero en esta ocasión José Carlos nos preparó algo más profundo acerca de este tema, así que lo dejamos con él y que lo disfruten. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Adelante, Pepe. Perfecto. Pues, perdón, dije buenas tardes, buenos días. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y como dijo el doctor Héctor Wing, hoy vamos a presentar una plática en donde vamos a hablar de cómo resolver problemas que tenemos normalmente en la implantología día con día, en donde lo vamos a ver de una manera didáctica por forma de cuadros sinópticos y diagramas de flujo para ver qué es lo que debemos hacer, dónde detenernos y todo lo que resta. En el programa que tenemos preparado el día de hoy, primero tenemos que ver qué es lo que se debe hacer y luego qué es lo que no se hace y cómo resolverlo. Entonces tenemos que empezar siempre por la parte más importante de cualquier tratamiento, el diagnóstico. Luego, derivado del diagnóstico, empezamos con la planeación quirúrgica y protésica, las indicaciones básicas de colocación, tipos de guías quirúrgicas, conexiones protésicas, diseños de implantes, fabricación de provisionales, toma de impresión, tipos de problemas y su resolución. Entonces, pues ya vimos el programa, hemos visto la implantología, pero la pregunta siempre, ¿cómo empezamos? Para empezar, debes tener un buen diagnóstico, una buena planeación. Bien dicen, si no estás planeando tu tratamiento,
estás planeando tu fracaso. Por eso es de las partes más importantes de tu tratamiento. Así vas a saber de una manera objetiva cuáles son los resultados de tu tratamiento antes de empezar a hacerlo. Normalmente, bueno, puse estas fotos porque se siente muy feo que el común denominador del tratamiento que ves de implantología te encuentres con detalles. Entonces, pues falta afinar un poquito esto, pero yo creo que con el tiempo y con la experiencia de todos los odontólogos, el crecimiento de la rama de la implantología, en México esto se tiene que mejorar muy pronto. Por ejemplo, voy a poner este caso en donde pues se ven 3 implantes a una distancia mesiodistal bien colocada, están bien espaciados, en la impresión se ven bien, no les veo ningún problema, están a una distancia bien de la mucosa, no están muy profundos ni muy superficiales, pero ya que lo vemos montado, nos damos cuenta que no tenemos espacio interoclusal en el último implante, así como en el segundo. Entonces, este es el tipo de detalles que nos encontramos día con día, con el que batallamos y debemos de resolverlo. Por eso lo puse ejemplo. Entonces, vamos a empezar siempre con la planeación protésica. La planeación protésica no es más que empezar con un encerado de diagnóstico en caso de prótesis fija parcial, en donde ya el paciente tiene dientes, empieza a hacer tu encerado y verlos, puedes visualizar tus metas antes de hacerlas, sabes hasta dónde puedes llegar, analizas el yeso, si este tiene algún defecto óseo vertical, horizontal, si va a haber necesidad de injertar, si tu corona vas a tener un margen gingival adecuado, si vas a necesitar estética rosa en tu restauración o solo estética blanca. Eso es súper importante saberlo antes de comenzar. Y bueno, hace algunos días he estado circulando en las redes sociales esta foto de unos dientes, yo creo que son marca Chiclets. Los puse de ejemplo porque pues siempre que hagamos nuestro plan de tratamiento, nuestro encerado diagnóstico, debe ser un encerado pues, fisiológico, que funcione, que sea lo más parecido a la naturaleza, porque es como funcionamos realmente. Entonces, empezamos con nuestro encerado de diagnóstico, en donde siempre recomiendo montar tus modelos en el articulador, así no vas a tener problemas con relación oclusal, ni con protrusión de dientes, sino vas a tener vas a tener la relación exacta de tu diente o lo más parecido a lo que podamos tener en boca. Generalmente siempre hay necesidad de hacer algunos pequeños ajustes en boca, pero ya te vas con un tratamiento más objetivo que es. Entonces, en el encerado de diagnóstico nos sirve bastante por todos lados. Lo empezamos a ver de manera oclusal y de manera oclusal ya podemos hacer la distribución entre las distancias de diente-implante, implante-diente, implante-implante, en su distancia vestibular, en su tabla palatina y en las distancias proximales. Súper importante porque nos da esta perspectiva. Luego, ya que lo vemos por una parte lateral, ahí es donde realmente nos va a servir bastante para hacer la colocación de los implantes en sentido vertical, porque dependiendo de donde tú dejes tu margen gingival en la restauración, es donde vas a poner la plataforma del implante, dependiendo del diseño, si es un implante a nivel de tejidos blandos o a nivel de hueso. Entonces, bueno, aquí hacemos esta comparación, donde nos traemos la radiografía, mantenemos el mismo margen, y aquí podemos analizar estructuras anatómicas relacionándolas. Siempre hay que tener también la imagen diagnóstica de nuestro encerado y compararla con radiografías, con BIMs, tomografías, para tener una buena relación entre estos detalles y que sea siempre una colocación lo más adecuada posible. Entonces, ya con este margen gingival, como les digo, podemos planear la colocación de los implantes, más o menos a qué distancia debe estar del margen gingival. Si tenemos por ejemplo, en este ejemplo, que es una mandíbula, donde está colocado el nervio dentario, el rango que debemos de tener para no tocarlo ni para provocar parestesia, y también la
distribución de los implantes. Si son 3 espacios, lo podemos resolver de una manera más sencilla, pues todavía mejor. Y pues ya vemos cómo colocar los implantes en la distribución. Y como les digo, siempre hay que resolver las cosas de la manera más sencilla, con la ley del KISS, Keep It Simple. La segunda, eso se las dejo de tarea. Y también nos sirve para medir la distancia interoclusal y saber de una vez qué pilar podemos estar usando desde la hora que planeamos. Ya desde cuando estamos planeando, se supone que debemos saber si vamos a poder alcanzar a hacer una restauración atornillada o una cementada. Eso desde que estamos planeando lo podemos tener resuelto. Y para eso nos sirve bastante el encerado diagnóstico, para medir estas distancias y hacer la planeación protésica. Straumann tiene un kit de planeación muy bueno, el cual vienen los tipos de pilares que tiene, las alturas, angulaciones, si tiene inclinación hacia el vértice o de cara plana. Como saben, tiene 8 posiciones. Entonces, con este kit de planeación se lo recomiendo bastante porque va a ser más sencillo su planeación protésica. Algo sí que te dicen bastante, no está destinado al uso del paciente. No lo pongas en el paciente porque pues no los puedes esterilizar estos plásticos y los puedes deformar y ya no te van a servir. ¿Por qué la planeación protésica? Primero, es una muy buena duda que ha surgido a través de las pláticas. Y empezamos por la planeación protésica porque la implantología guiada protésicamente tiene mejores resultados mecánicos, biomecánicos y estéticos que la cirugía guiada quirúrgicamente. En el pasado, pues bueno, todo esto ha ido mejorando. Se colocaban los implantes en donde encontraba hueso el cirujano. A veces estas eran zonas ectópicas en donde no te ayudaba nada la chimenea o el acceso hacia el tornillo protésico, donde salía por la cara vestibular central en el cuello del diente. Entonces, la planeación protésica ya nos ayuda a ver todo esto, o sea, en combinación también con nuestro estudio tridimensional, y ya sabemos en dónde colocar el implante para un mejor resultado. Saber también si vamos a necesitar estética roja o estética blanca. En base a nuestro encerado de diagnóstico, a nuestra planeación prostética, vamos a hacer nuestra guía quirúrgica. Hay diferentes tipos de guías quirúrgicas. Hay suaves, hay duras, hay permisivas, hay restrictivas. En mi experiencia, les recomiendo las guías quirúrgicas permisivas. Si no están haciendo una planeación con un estudio tridimensional computarizado, les recomiendo mejor una guía permisiva, porque así su cirujano, su implantólogo, ustedes van a poder poner el implante en una situación en donde nos conviene a los protecistas y en una situación en donde haya hueso. En caso donde no haya hueso, pues se injerta y se cierra y se espera a que estén las condiciones adecuadas. Y con esta misma encerado diagnóstico también podemos hacer nuestra guía radiográfica, cuál está del lado derecho, en donde ponemos de medio de contraste sulfato de bario mezclado con acrílico. Mucha gente menciona proporciones diferentes. A mí me gusta 70% de acrílico, 30% de sulfato de bario, y ya tienes un acrílico blancoso, el cual tiene una radiopacidad muy similar a la del diente. Hay veces que también en las bases ponen sulfato de bario, pero una concentración diferente. En esta ponen 90% de acrílico y 10% de sulfato de bario, que te da una radiopacidad todavía menor que el hueso, porque lo que quieres es también tener un contacto con el hueso. Si tienes la misma radiopacidad de tu estudio, de tu planeación, como del hueso, pues no vas a identificar. Por eso es que es necesario hacerlo esto, para que tengas algo de contacto. Continuando con el análisis radiográfico, aquí tenemos diferentes tipos de estudios. Tenemos los estudios tridimensionales, los con BIMS, radiografía con volumétrico. Tenemos también las tomografías axiales, en donde ya tenemos en esta imagen tridimensional, nos da un enfoque también muy bueno, en donde ya vemos el volumen y se nos hace más fácil pues digerir esto mentalmente, saber cómo ver la forma del hueso, las inclinaciones, hacia dónde se puede colocar el implante. Siempre es bien necesario tener estos estudios de gabinete.
Y en las tomografías axiales tenemos también la buena opción de poder mandar a hacer estereolitografías sobre los huesos o estereolitografías también de las guías quirúrgicas, las cuales, como les digo, estas sí son restrictivas porque sí se sabe dónde está realmente el hueso, no te estás jugando nada a la hora de hacer la guía. Algo que también debemos de analizar es la clasificación de términos descriptivos en colocación de implantes. Ahí, pues bueno, debemos saber si se trajeron los dientes, se va a hacer colocación inmediata, colocación temprana del implante con cicatrización de tejidos blandos, colocación tardía, colocación temprana con cicatrización parcial de hueso. Esta clasificación la pueden encontrar en el Treatment Guide del ITI, en el tercero. Es una muy buena clasificación y ahí te viene ya más específico cuáles son las condiciones que deben estar. Pero pues realmente es algo muy sencillo. También otro de los términos en donde necesitamos saberlos para no meternos en problemas son los tipos de cargas que se hacen sobre los implantes, donde la carga convencional es cuando la prótesis la colocas ya cuando tu implante está integrado y ya no tienes ninguna formación de hueso ni comprometes nada. La carga temprana es cuando la restauración es colocada y entra en contacto contra los dientes antagonistas en un periodo de 48 horas y 3 meses. Esta yo la veo, siempre he visto este tipo de carga como la más riesgosa, porque es cuando te puedes encontrar entre el dip de estabilidad primaria con la estabilidad secundaria y puedes tener problemas con la desintegración. La carga inmediata es cuando la restauración es colocada en oclusión a menos de 48 horas de haber colocado el implante. En esta es donde aprovechas tu prótesis de la estabilidad primaria del implante. Si no tienes estabilidad primaria, lo mejor no es cargar un implante inmediatamente. Factores que influyen en los resultados del tratamiento de implantes. Siempre es necesario, pues bueno, saber el primer factor. Bueno, todos son 4 factores en los cuales los 4 son importantes, pero siempre he visto el primero como el factor del clínico. Saber su experiencia, las habilidades que posee, el buen juicio, saber qué tan acostumbrado está con la colocación de los implantes. También otros factores muy importantes son el paciente, en donde primero debemos de tener en cuenta saber los factores de riesgo médicos, después los factores de riesgo dentales, riesgos anatómicos, y si el paciente es fumador, pues también es un riesgo muy considerable. Otro de los puntos es saber el enfoque del tratamiento, saber si hay documentación acerca de cada caso de este tipo, saber los riesgos que corremos y explicárselos al paciente desde antes de empezar a trabajar, y así ya el paciente lo va a tomar con pues con un enfoque también más objetivo, ya va a saber qué es lo que se le va a hacer, cuáles son los riesgos, y ya no va a tener ninguna duda. También debemos de conocer los biomateriales que se están usando en caso de que se esté injertando, saber si pues es un injerto halógeno, mineral, bovino, humano. Hay que saber qué tipo de injerto es, cuál es el porcentaje de éxito que tiene, a qué tiempo, cuánto plazo, saber cuánto es el porcentaje de hueso que se reabsorbe antes de ser un hueso maduro. Debemos de saber la documentación de estos materiales y las características para que no nos quede ninguna duda y también no dejar nada a la suerte, sino irnos siempre con un tratamiento lo más objetivo y lo más predecible. Y pues bueno, empezamos a ver casos de implantología en donde pues la planeación es donde hace realmente el éxito de esto. ¿Cómo se hace? Pues bueno, también tenemos que seguir viendo las características de esto antes de empezar a ver los problemas. Los tipos de implantes que existen son los implantes tissue level y los bone level, en donde el tissue level aleja el gap protésico, el gap entre el implante y la restauración, de manera vertical, con márgenes menos subgingivales. Este tipo de implantes tiene más de 30 años de documentación científica, aleja el gap en sentido vertical, y el bone level se usa cuando hay una indicación de sumergir el implante, facilita la individualización
del margen de cementación de la prótesis, mejor posibilidad de rehabilitación protésica, posibilidad de aproximación entre implantes, porque es más delgado, y este aleja el gap en sentido horizontal por medio del cambio de plataforma. Cuando tenemos, es un implante un poco más ancho y la plataforma es más delgada, entonces hacia adentro es donde se encuentra el gap y no tenemos problemas con reabsorción de hueso ni exposición de cuerdas. Seguimos hablando de planeación y aquí es un tema algo controversial en donde pues también entra mucho el criterio de las personas, lo que les haya funcionado mejor es saber si vamos a hacer una restauración cementada o una restauración atornillada. Una de las recomendaciones de esto pues es saber cuáles son las ventajas de cada una y ya según el caso que estés resolviendo, pues es lo que debes hacer. Por ejemplo, la angulación de los centrales en relación con el implante, qué es lo que te conviene más en cuestión de si hacerla, dependiendo de la angulación del implante, una restauración cementada o una restauración atornillada. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Una restauración atornillada, una de las ventajas es que como la colocación del implante es un poco más palatina en cuestión de dientes anteriores, tienes mayor espacio vestibular para la cerámica. No hay riesgo de inclusión del cemento, tienes una inserción directa al implante, entonces estás reduciendo el número de gaps, bacterias, entonces también reduces los problemas. Punto de eso, la restauración cementada tiene una muy buena ventaja, que es que esto nos sirve para la corrección de la angulación cuando tenemos implantes muy vestibularizados o palatinizados o que están inclinados hacia mesial o hacia distal. Nos ayuda mucho a corregir este tipo de angulaciones. Complicaciones de las restauraciones cementadas. Una de las complicaciones pues es la inclusión de cemento cuando no se tiene la precaución de quitarlo todo ya cuando se cementa. Es muy irritante para los tejidos del cuerpo. Se empieza a ver irritación, resorción de hueso, de tejido blando, y pues ya nos estamos metiendo con problemas biológicos. Las guías quirúrgicas, eso como hablamos hace rato, estas nacen de nuestro encerado de diagnóstico, y en estas guías quirúrgicas también estamos planeando hacer en dónde es la colocación del implante, en la posición. Ya sabemos si queremos hacer una restauración atornillada o cementada, unitaria o múltiple. En las guías quirúrgicas, como les mencioné hace rato, tenemos las restrictivas, que restringe la colocación del implante, solo el acceso creado. Es usado mayormente en guías quirúrgicas guiadas por computadora, porque incluso cuando se hace un mapeo óseo, pues no tienes una distancia del hueso tan objetiva como lo pudieras tener como con una tomografía. Por eso es mejor que esas se las dejen nada más al uso con la computadora. En las permisivas, las características es tener un acceso amplio, en donde el cirujano pueda estar maniobrando, le dan mayor libertad para la colocación del implante, según también las condiciones biológicas del paciente, según la condición del hueso, la posición, el volumen, las condiciones verticales, horizontales. Y nos ayudan bastante las guías quirúrgicas para hacer la colocación del implante, saber la distancia mesiodistal del implante. Ya para este tiempo ya sabemos el diámetro del implante que vamos a usar y la longitud. Entonces esto nos ayuda para esta colocación. También hablando de la colocación cervical de la plataforma, también nos ayuda, dependiendo del tipo de implante que tengamos, si es un implante a nivel de hueso o a nivel de tejido blando, pues ya es la colocación, pero esto es a partir de nuestro margen cervical, de la guía quirúrgica, de nuestro patrón a seguir. También debemos de tomar en cuenta que los dientes tienen diferente volumen y también diferente carga masticatoria. Entonces, también lo debemos de pensar para saber qué tipo de implante nos conviene más. Un implante más voluminoso, más largo, más ancho, más delgado. Depende del caso.
Otra cosa que nos puede dar problemas es el tipo de conexión protésica, en donde tenemos las conexiones externas y las conexiones internas. La conexión externa nos ayuda mucho a la hora de hacer restauraciones que son múltiples, como prótesis híbridas, en donde pues nos ayudan a corregir algo de angulación de implantes. El único detalle es que no tiene la misma distribución de estrés de las fuerzas hacia el implante. Del lado izquierdo tenemos un implante con conexión interna en una prueba de elemento finito. Las pruebas de elemento finito son las pruebas en donde pones las características del material que estás usando, el diseño, la forma en la computadora, te cuenta que haces como si fuera un render de esto, y luego pones las cargas de tensión o compresión que quieras dar, y ya este programa lo que te hace es te pone de una manera gráfica hacia dónde están concentradas las mayores zonas de estrés en el cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos la distribución del estrés en una conexión interna cónica y vemos que se distribuye el estrés alrededor de la plataforma y del implante. Hay estrés en el tornillo, pero no es tanto. Si vemos en la imagen del lado derecho, tenemos esta distribución del estrés directamente hacia el tornillo, en donde nos puede provocar el problema de aflojamiento del tornillo, o otro problema que nos puede dar es que el tornillo se rompa, y eso sí nos hace pasar un muy mal rato en estar quitando el tornillo, estar intentando usar diferentes técnicas para la extracción de este tornillo. Y bueno, otra cosa que debemos de tomar en cuenta es el torque que damos en el tornillo a la hora de torquear nuestra restauración, ya cuando estamos listos y cuando estamos seguros de que ya va a funcionar. Debe ser un sistema en el que el torque del tornillo sea un torque menor al torque necesario para aflojarlo. Generalmente es recomendado 35 newtons de torque, porque el torque de aflojamiento, gracias al diseño de estos tornillos, se necesitan 50 newtons para aflojarlo. Esto también gracias a la angulación a la conicidad de la conexión interna, que es un cono Morse, en donde este cono Morse nos ayuda a que no haya aflojamiento y que se distribuyan las fuerzas de manera regular, así como nos evita el aflojamiento. Aquí vemos cómo es que encaja el pilar protésico y cómo el tornillo es que retiene al pilar y cómo funciona el cono Morse, en donde siempre pues se ha dicho también en restauraciones prostéticas que una restauración en chaflán o así con ese bisel es como si fuera un sellado infinito comparado con una restauración con un sellado plano contra plano, en donde siempre vas a tener un gap más prolongado que en un sellado infinito como es un chaflán. Hay un estudio que me encontré hace como 2 meses en donde hablan sobre la fatiga de conexiones cónicas en pilares de implantes. En este estudio analizaron 3 sistemas de implantes en donde son cónicas las tres conexiones, pero contienen diferente angulación, esa conicidad. Y aquí analizaron los pilares de titanio del sistema Ankylos, del sistema del LifeCore y del sistema de Straumann del Bone Level, en donde tenemos, por ejemplo, que los pilares de circonia de diferentes marcas pues tienen también diferentes resultados. Aquí lo que hicieron en este estudio fue colocar los implantes con su pilar y los sumergieron en acrílico, y luego los pusieron en una máquina masticadora a una angulación de 15 grados, que es una carga muy parecida a dientes anteriores. Estuvieron masticando, y estos son los números de ciclos que presentan. Y este es donde está el número de ciclos, es hasta donde falló. Y tenemos, pues, bueno,
una relación muy parecida entre pilares de titanio contra pilares de circonia, incluso resultados en donde los pilares de circonia tuvieron una mayor resistencia, dependiendo del sistema de implantes que se usó. Por ejemplo, aquí Ankylos, en el sistema de titanio, hubo fractura, y también te viene en dónde fue el problema. Hubo fractura a las 534.853 ciclos, fractura del pilar, fractura del tornillo, y en los de circonia, en el primer grupo, en el Ankylos, grupo 1 de circonia, fue a las 11.370 ciclos con quebradura del pilar protésico. Algo que me gustó mucho de este estudio pues fue que pusieron los resultados tal cuales. Hay veces que también te dice que no hubo fallas en algunos sistemas. Por ejemplo, en el Ankylos, en el de titanio, en el 5, fueron a 5 millones de ciclos y no hubo falla. En LifeCore hubo fallas un poquito más prolongadas, en circonia, en donde tuvo unos resultados no muy buenos. El de titanio tuvo resultados un poquito altos, pero también muy variables. Se fijan, uno tuvo 1.000.000, otro 759.000, otro 478.000. Entonces, esto es algo inconstante y con diferente tipo de error, en donde no se estandariza no estandariza la falla, ni hay una desviación estándar adecuada, y no sabes realmente qué es lo que te puede pasar. Ya pasando a la tabla 4, en los pilares de titanio de Straumann, tuvo también diferentes resultados, en donde hay desde 552.734 ciclos en fractura del pilar protésico hasta 1.118.195, en donde el promedio fue 898.127. Y se fijan, la desviación estándar de acá a la tabla 4 es la menor. La desviación de estándar, para los que no están acostumbrados a escucharla, es ese rango entre que si tuvo el rango entre el menor y el mayor resultado que tienen, y qué tan estándar es esto, valga la redundancia, qué tan común pasa de que es o muy bueno o muy malo. Junta estos dos resultados y ya te da un promedio. Entonces, siempre que veamos una desviación estándar entre que sea menor, es mejor, porque no va a ser no va a haber tanta inconstancia, todo va a ser más constante. Ya cuando vemos los pilares de circonia de la tabla 4, tenemos que a 5 millones de ciclos no hubo fallo. Nada más en el grupo 4 fue donde en el ciclo 4.371.000 ciclos hubo fractura del pilar, pero en los demás no hubo fractura, con un promedio de 4 millones de ciclos, 872.074 ciclos de promedio de masticación, y con una desviación estándar de 286.050. Aquí, si comparan, por ejemplo, la desviación estándar con los otros de la izquierda, es menor, pero también porque los ciclos fueron mucho menores. Entonces tenemos que comparar resultados y desviación estándar para saber qué es lo que realmente estamos viendo. Otro punto que tenemos que evaluar es, pues bueno, ya que se colocó el implante, hay que también hacer una prótesis provisional para que esto nos ayude también a la hora de la planeación, saber cómo se siente el paciente con este tipo de restauraciones. Nos ayuda para el mantenimiento de la arquitectura gingival de un diente anterior, superior. Es esencial para lograr un resultado estético óptimo, porque así nosotros podemos crear un perfil de emergencia adecuado, en donde podemos quizás empujar un poco las papilas para tener un mejor llenado. Colocar un implante de manera inmediata, hay veces que ha sido recomendado reducir al mínimo la pérdida de tejido en sitios post-extracción. También se tiene que evaluar mucho a la hora de hacer una carga inmediata para saber si va a ser un tratamiento predecible según pues la zona, el hueso, la calidad del hueso, la estabilidad primaria. Todo eso lo tenemos que tomar bien en cuenta. Luego, la toma de impresión, tenemos dos tipos de toma de impresión, en donde tenemos el tipo de impresión de cucharilla cerrada, en donde existen estas canastitas, las cuales maneja el sistema Straumann,
estas canastas engarzan con la plataforma del implante y luego las giras y ya te das cuenta que están en su lugar. Después tiene un cilindro que, dependiendo si es regular neck o si es wide neck, te da es el color, si es rojo o blanco. Y este cilindro nos ayuda para la relación del octágono interno del implante. Este es un sistema muy sencillo y muy fácil de usar. Te simplifica todo, porque pones primero tu canastilla, la giras un poquito, te das cuenta que está bien colocada, que no se te zafó, pones el cilindro posicionador del octágono interno y luego ya tomas tu impresión en un solo paso. Te ahorras tiempo, es muy sencilla, es muy fácil de usar. El otro punto, el otro tipo de impresión es la impresión a cucharilla abierta, en donde aquí necesitamos perforar nuestra cucharilla para poder tener acceso a este tornillo y poder quitar el pilar el cual atornillamos al implante para traer su posición tridimensional hacia el modelo de estudio. Normalmente ya es cuestión de gustos. Si a ti te gusta usar más cucharilla cerrada o más cucharilla abierta, pues debes usar lo que te funcione mejor a ti. Pero yo le recomiendo más una técnica de impresión de cucharilla abierta para dientes anteriores o dientes en donde quieres transferir ese perfil de emergencia de tu paciente hacia tu modelo de estudio. Por eso es que atornillando, duplicando el perfil de emergencia en el pilar y atornillándolo al diente, pues no se te modifican los tejidos blandos o se te pueden modificar menos, ya dependiendo de tu gusto. Luego, ya hacemos nuestros modelos de trabajo, en donde lo que hacemos es colocar nuestro análogo, que es como el implante del hueso, el implante del yeso, lo colocamos en nuestra canastilla o en nuestra poste de impresión, ponemos la máscara gingival y luego el yeso. Es necesario que tenga suficiente yeso para que sea un modelo resistente. En el libro de Rosenstiel nos recomendaba que fuera mínimo 1 centímetro de zócalo. Quizás no puedes exagerar tanto, puedes hacerlo un poquito más delgado, pero siempre que sea resistente y que sea con un yeso de mínima distorsión y que tenga una buena dureza víscera. Para la restauración, se supone que ya sabíamos qué tipo de restauración íbamos a hacer, si íbamos a hacer una restauración cementada o una restauración atornillada. Para eso tenemos pues diferentes pilares en cuestión de grosor, en cuestión de altura, y aquí ya se usa pues el necesario y el que habíamos planeado, o tomas la impresión y con el kit de planeación ya pones el pilar que tú creas que sea mejor y ya lo usas. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar con un diagrama que hice acerca de la evaluación y solución de problemas. Y lo primero que se me vino a la mente cuando estaba haciendo esto era un diagrama que circulaba también en las redes sociales acerca de si tienes un problema, cómo resolverlo en forma muy coloquial. Y creo que sirvió un poquito a la hora de estar haciendo esto para simplificar. Al principio, siempre tenemos que evaluar la situación del implante, que es el problema con el que nos encontramos. Hay que ver si esta situación que nosotros estamos observando, pues puede ser que sea una posición tridimensional del implante no adecuada. Tenemos que evaluar el tejido blando del implante, como está alrededor, si está irritado, si es un tejido blando sano. Hay que evaluar la restauración, si tiene una forma, un color, una mecánica, una función adecuada. Hay que sacar una radiografía de control para ver, para darnos cuenta que por dentro también todo está en orden. Luego, ya que analizamos estos puntos, hay que pensar, ¿esto nos afecta el éxito del implante? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? En base al criterio que pues ya tiene cada persona. Hay necesidad de pues estar mejorando siempre este criterio, estar leyendo bastante los artículos, ver cuáles son las cosas que funcionan, cuáles no, y esto nos va a mejorar mucho el criterio. Entonces, para tener un éxito en cuestión de implantología es un término el cual pues se ha ido incrementando y cada vez es más amplio porque antes
y te das cuenta cuando lees un artículo que te mencionaba, es su criterio de éxito primero, en los más antiguos, era que el implante se oseointegró. Por ejemplo, aquí dice, para tener éxito en una restauración, no es solo el aspecto biológico, que se oseointegre el implante. Ahora, los criterios de éxito empezaron a tomarse en cuenta a partir de que el implante entró en función y que estuvo mínimo 6 meses el implante para ser considerado un éxito. Luego, pues ahora, conforme vamos avanzando en la implantología, cada vez queremos hacer cosas mejores y el paciente también quiere tener cosas mejores. Entonces, también debe tener una buena estética, una estética aceptable para el paciente y para uno mismo para considerarlo un éxito. Entonces, debemos de tener un buen aspecto biológico, un implante integrado, que estuvo en función y que tenga una buena estética. Entonces, bueno, siempre lo más fácil, ¿te afecta el éxito del implante? No, entonces no abras la caja de Pandora. No te compliques. Para esto, pues bueno, tienes que evaluar los puntos, ahorita los vamos a ver más adelante, para ver si realmente no afecta el éxito del implante. En caso de que nuestro criterio nos diga que sí está afectando el éxito del implante, tenemos que analizar primero qué tipo de problema es el que tiene. Si es un problema biológico, luego tienes que resolverlo. No te puedes hacer así en ningún lado. Hay que tomar cartas en el asunto, hablarle a tu cirujano. Si encuentras, por ejemplo, reabsorciones en forma de copa en donde ya se están exponiendo cuerdas de los implantes, pues bueno, y se está comprometiendo la estabilidad del implante, pues tienes que mandarlo con el cirujano para ver qué es lo que él puede hacer acerca de esto, que se quite la prótesis, que pongas tu tapa de cierre, que el cirujano vea si es factible regenerar o no, y luego ya que está resuelto, ahora sí ya puedes poner otra vez la prótesis. Otro en los aspectos biológicos, pues es la estabilidad de tu tejido blando. El cuerpo es bien sencillo. Si algo está mal en la cuestión biológica, te lo pone como un semáforo en color rojo para que lo voltees a ver y ya pues le pones atención y buscas cuál es la causa de que esté esto, de que te esté provocando este problema. Luego, pues tienes que evaluar con una radiografía, ver lo primero que es, pues, si la restauración que tiene es una restauración que está bien adaptada, en donde no te está generando un gap protésico muy amplio, porque, por ejemplo, aquí en la radiografía del lado derecho tenemos un margen abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese margen abierto? Es una colonia, haz cuenta que es un hotel para bacterias. Tienen sus condiciones las bacterias, dependiendo de dónde está el margen abierto. Si son, si viven con oxígeno o si no viven con oxígeno. Si son de las bacterias que no viven con oxígeno, pues bueno, entonces esas son un poquito más agresivas, hay que tener más cuidado. En la radiografía, la única desventaja es que nos da una visión bidimensional, en 2 dimensiones nada más. Entonces, si vemos algún problema y lo queremos corroborar, pues bueno, ya mandamos a hacer un estudio tridimensional, o por ejemplo, en estas fotos que estamos viendo, la del lado izquierdo, pues ahí no necesitamos mandar a hacer un estudio tridimensional para darnos cuenta de que ahí está un problema en donde pues hay recesión y se transparenta el implante, entonces nos damos cuenta que también pues la tabla vestibular está muy afectada. Como les mencionaba hace rato, otro problema biológico es la inclusión de cemento debajo de los márgenes. Siempre que hacemos una restauración cementada, hay que asegurarnos bastante, estar bien seguros de que no se nos quedó nada de cemento en este margen, porque es muy irritante para los tejidos. Otro de los problemas que podemos tener es un problema mecánico, en donde, pues bueno, ¿cuáles son estos problemas mecánicos? Se fracturó la corona, se aflojó la corona o se cayó la corona. Entonces, tenemos que ver qué es lo que provoca esto.
Si tenemos el problema de que se fracturó la corona, vamos a ver qué es lo que se fracturó. Se fracturó la porcelana. Puedes redondear el bisel de la fractura. Si fue nada más porcelana, redondear el bisel y no te afecta la función ni estética de tu restauración. Redondea el bisel y manténlo simple. Si tienes fractura de porcelana más grande y ves que se puede reparar enviándolo al técnico, y el técnico te dice que la puede reparar porque saben qué tipo de porcelana fue, qué tipo de metal se usó, qué tipo de circonia, pues bueno, mándala y así es una forma de repararlo. Otra, si vemos que fue demasiado lo que se fracturó, pues bueno, no batalles y manda a hacer una nueva restauración. Si tenemos una fractura completa de esta corona, en donde pues se nos fracturó la cofia o el cap, pues ¿para qué batallas? Nada más, pues observa cuál fue el problema, qué fue lo que provocó este error, este detalle, y haz una nueva restauración. Si se aflojó la corona, el diente tiene movilidad, es un paciente agua exfoliar de diente, van a salir los permanentes. Entonces, pues bueno, lo primero es tomar una radiografía para ver por qué se aflojó, qué es lo que se aflojó, si es solamente la parte protésica o si el implante también está perdiendo estabilidad. Eso es bien necesario tomarlo en cuenta. Con la radiografía nos damos cuenta de si es una restauración cementada, se aflojó la corona, pues bueno, debemos de quitar la corona, y si fue nada más el problema del tornillo, volvemos a torquear este tornillo, ponemos un tornillo nuevo, porque los tornillos que ya están torqueados tienen algo de deformación, entonces puedes poner también un tornillo nuevo y cementas la corona y asegurarte de que el torque es el indicado por el fabricante del implante que estás usando. Si si es una restauración atornillada y se aflojó, pues bueno, siempre hay que ver por qué se aflojó, qué tipo de conexión protésica tienes, a ver si eso es lo que te está influyendo. Si es el tornillo, pues bueno, entonces quita el tornillo, pon uno nuevo y torquealo al torque, a los centinewtons que te habla el fabricante del implante. Si te sale el paciente con la broma un domingo en la noche, en donde estás en el cine, bien a gusto, con que doctor, se me cayó la corona, ¿ok? Bueno, siempre tienes que tomar calma. Si le pasa al paciente, que pues hay que revisarlo, entonces ya lo ves en el consultorio, de preferencia el lunes, ya que estés descansado, tomas una radiografía. Lo primero siempre es ver si es una restauración cementada o una restauración atornillada. Si es una restauración cementada, hay que ver si este fue un problema en nada más en donde se descementó la corona, porque imaginemos que se había cementado nada más con cemento temporal, que se cementó a prueba, y luego hay veces que no les puedes quitar estas coronas con cemento temporal y la dejas. Entonces llega un tiempo que realmente me ha pasado como a los 6 meses de que la pusiste y que no la pudiste quitar, se le cae la corona o se la afloja y viene el paciente y tú ya nada más cambias el cemento, agarras un cemento de una mayor dureza, una mayor resistencia, tratas la superficie en donde la vas a cementar y ya lo pones y lo resuelves. Si la restauración, en la restauración cementada, lo que se aflojó fue el pilar protésico, pues bueno, eso lo ves desde la radiografía y lo primero que tienes que hacer es que tienes que evaluar, se aflojó el tornillo, bueno, hay necesidad de cambiarlo o no, lo puedes torquear, imaginando que no le habías dado su torque final, le das el torque final y luego cementas tu corona. Si se quebró el tornillo, pues bueno, quitas el pilar, quitas la corona, quitas el pilar con mucho cuidado, debes de quitar el tornillo. Hay técnicas en las que, de hecho ya es muy sencillo verlo, ahí en YouTube lo pueden buscar, las técnicas para quitar tornillos quebrados, donde puedes usar incluso hasta un explorador girando en contra de las manecillas del reloj, y con eso lo puedes aflojar, puedes usar el ultrasonido, puedes usar unas fresas que les llaman cola de ratón, las cuales te ayudan a ir deshaciendo el tornillo. Aquí el detalle es que lo hagas con mucho cuidado y que no interfieras con las cuerdas de la parte hembra del implante.
Luego, ya que le sacaste ese tornillo, pues bueno, pones pones nuevamente la restauración y pones un nuevo tornillo torqueado a la fuerza que te diga tu fabricante. También pues debes de tomar en cuenta y debes de ver por qué es que se fracturó este tornillo. Pudo haber sido por el tipo de conexión del implante, porque no se puso bien a la hora de, no hubo un buen ajuste, un buen sellado entre plataformas. Tienes que evaluar eso. Y igual, bueno, aquí está, por ejemplo, una radiografía de un tornillo fracturado, en donde les digo que no es tan común que pase, pero pasa y también tenemos que saber cómo resolverlo. Luego, si se cayó la corona y es una restauración atornillada, tenemos que ver si se aflojó el tornillo, pues bueno, si no le hemos dado el torque final, pues bueno, torquéale y sella el acceso. Si es una restauración en donde se quebró el tornillo, igual siempre hay que evaluar por qué pasó esto, quitar el tornillo y poner un tornillo nuevo. Y si tenemos, pasando a los problemas estéticos como que nos podemos encontrar, realmente al paciente le molesta el aspecto de su restauración, o es la vanidad de nosotros, es la vanidad del doctor. Si al paciente no le molesta, igual, no abra la caja de Pandora. Si al paciente le molesta, pues bueno, debes de evaluar si realmente vale la pena hacer el cambio. Por ejemplo, aquí tenemos un implante colocado hace 10 años, en donde tiene un nivel de hueso, la verdad, óptimo. Se ve muy bien sellada la restauración. Y la única cosa que se veía era un color diferente, pero pues también, o sea, se puso hace 10 años, el color del diente pues también va bajando saturación, va aumentando saturación y bajando el valor a través del tiempo. Entonces pues claro que se va a ver diferente. Entonces tenemos que evaluar si realmente vale la pena cambiarlo. Si les digo, si al paciente no le molesta, así déjelo. Si al paciente le molesta, pues bueno, hay que tener buena comunicación con el paciente para saber qué es lo que le molesta. Y se inventaron estos análisis en donde se da un valor para saber si es la parte blanca del implante o la parte rosa del implante, saber qué es lo que está mal. Este primero empezó con el Pink Aesthetic Score, el doctor Furhauser, y luego se hizo un consenso en el que pues, ya relacionaron también con el White Aesthetic Score, el Pink Aesthetic Score, y se hicieron el PES y el WES, en donde se le da un valor a cada parte. Por ejemplo, si están las papilas o no están presentes las papilas, si está ausente, está incompleta o está completa, te le da un valor. Son 7 puntos de cada parte. Son 5 puntos de cada parte. Primero ha empezado Furhauser con 7 puntos, te daba un rango de 14, pero aquí lo que hicieron fue estandarizarlo para que te diera un rango de 10 en el Pink Aesthetic Score y un rango de 10 en el White Aesthetic Score, y es como que un poquito más amigable esta evaluación. Por ejemplo, el Pink Aesthetic Score es evaluar la cantidad de papila que tenemos, mesial distal, la curvatura facial de la mucosa, el nivel de mucosa, la convexidad de tejido blando, el color y la textura del tejido blando. Si tenemos todo, nos va a dar un resultado de 10. En la evaluación blanca tenemos la primera, es la forma del diente. Y aquí te dice el valor que te da 0 es una discrepancia mayor, un valor 1, que es una discrepancia menor, y no discrepancia, que te da un valor de 2 en estos 5 puntos. Entonces al final te va a dar 10. Es la forma del diente, el volumen del diente, el color, en donde pues ya tomas en cuenta el tono, el valor, la superficie y la textura, a ver si parece diente, y la translucidez del diente. Entonces ya con esto también lo evalúas. Otra cosa que debes de tomar en cuenta es el Aesthetic Risk Assessment, el ERA, en donde pues vemos desde el principio
qué es lo que nos puede, cuáles son los puntos en riesgo a la hora de hacer la colocación de los implantes. Bueno, ya que vimos que si le molesta al paciente, pues bueno, hay que ver qué es lo que le molesta y cómo lo podemos resolver. Si le molesta al paciente la restauración, pues bueno, hay que ver si se puede mejorar, si vale la pena mejorarlo, y se le dice. Y la parte, si lo que le molesta es la parte rosa, pues bueno, también hay formas de mejorarlo por medio de injertos de tejido conectivo. Y bueno, este es el diagramita que les había hecho, y les voy a poner un caso clínico porque ya tenemos un poquito de tiempo. Entonces vamos a aventárnoslo, no muy rápido, pero un poquito más dinámico. Nada más vamos a cambiar de programa presentador. Ok, ya lo pusimos. Ok, ya está. Este paciente llega a consulta y te dice, oye doctor, pues es que muerdo y pues siento que se mueve la prótesis y aparte no me gusta tanto. Pues ya lo vemos, analizamos, vemos lo que tiene el paciente y pues vemos cómo lo podemos mejorar. Vemos su fotografía oclusal, en donde vemos que la prótesis superior es una prótesis la cual está cargada nada más en 3 implantes. Tiene una unión con la encía en forma de silla de montar, entonces no es nada higiénica. Y en la parte inferior notamos ausencia de algunos dientes y reabsorción ósea, algunas restauraciones pobres. Entonces vemos qué es lo que podemos mejorar. Y aquí tengo unos videos, los cuales me dijo Héctor que los subiera a YouTube para podérselos pasar. Entonces vamos a ponerlo. Entonces nos vamos en Share, Web Content. Y a ver, vamos a ponerle esto. Y ahí les va a abrir otra ventana en el navegador donde va a salir YouTube y le van a dar play para ver esto. Aquí en este video es donde nos estamos observando que también tiene algo de movilidad la prótesis. Lo que nos llama la atención y lo primero que pensamos es, pues bueno, saber si los implantes están bien o si los implantes no están los integrados, si hay algún problema con la integración. Luego ya, o si es nada más la prótesis. Luego volvemos a la presentación y el otro punto a evaluar es, pues lo primero que podemos hacer así rápido es poner sus tapas de cicatrización y hacer pruebas de percusión para saber si es un sonido nítido, entonces no se nos compromete la integración. Hacemos la reparación provisional de la prótesis y modificación porque pues este movimiento de la prótesis va a afectarle más al paciente en los implantes y vamos a tener problemas. También hacemos modificación en el tipo de unión con la encía que tenemos, porque también les digo, era una unión en forma de silla de montar, entonces hay que modificar, hacer pónticos ovoides. Hacemos todo este cambio de prótesis, quitamos la prótesis que traía, ponemos los tornillos de cicatrización y para evitar la molestia de los implantes, hacemos una prótesis total transitoria, porque eran 4 implantes los que tenía el paciente y consideramos que mínimo necesitaba un implante más para tener una mejor distribución de la carga masticatoria alrededor de estos implantes. Entonces, pues hacemos nuestro diagnóstico en donde con ayuda de la prótesis que hicimos, ya montamos los modelos en el articulador y hacemos pues ya el
plan de tratamiento indicado para el paciente, en donde fue una combinación con implantes, restauraciones implantos soportadas y restauraciones dentro soportadas, prótesis fijas. Y pues bueno, se hace la preparación de los dientes, se deja todo en provisional. Ya que tenemos todo en provisional, tomamos nuestras impresiones y nuestros registros de mordida, se mandan a hacer las restauraciones y se prueban, se les pone la porcelana, se vuelven a probar con el paciente, se revisa la oclusión, se cementan. Aquí el paciente ya estaba, ya no quería tener más implantes o ya no le alcanzaba. Entonces en la parte inferior ya él eligió ponerse un removible entre las prótesis fijas que tenía. Se hizo la colocación del quinto implante para tener una mejor distribución. Se dejó cicatrizar y seguíamos con nuestra prótesis total, en donde algo bien común, pues bueno, cuando se hace la colocación del implante, que hay un desplazamiento del colgajo, necesitas modificar los flancos de tu prótesis. Es bien necesario porque si no, simplemente no va a quedar. Aquí es donde en la parte inferior fue la colocación del removible del paciente, junto con las prótesis fijas, dentro soportadas. Luego, ya que tenemos la parte de abajo terminada, ahora sí nos vamos con la parte superior, en donde decidimos hacer toma de impresión de implantes con técnica de cucharilla cerrada, con canastillas de impresión y cilindros posicionadores, en donde ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber el tamaño de la plataforma del implante, si son wide necks, si son regular necks. Entonces agarramos una canastilla de cada tamaño para cada implante y también tomamos los cilindros posicionadores del octágono interno. Luego, también otra cosa que debemos de tener son los análogos, que es, como les digo, es el implante que va en el yeso, y una cucharilla. Esto es lo que se necesita para tomar la impresión. Como les digo, se colocan las canastillas de arrastre, las pones y luego las giras un poquito para darte cuenta de que están en la posición adecuada. Colocas el cilindro posicionador del octágono interno y pues ya de aquí, dependiendo del gusto, puedes unir eh, las canastillas con alguna resina de baja contracción a la hora de polimerizar, si es que te gusta hacer la técnica. Si no y confías y te ha dado buen resultado tu material de impresión, no hay necesidad de que lo hagas. El material de impresión indicado para esa toma de impresiones, pues bueno, son los que presentan menos distorsión, elastómeros como son siliconas por adición o, en su defecto, también poliéster, dependiendo del tipo de tratamiento que estés resolviendo. Si necesitas un material más hidrofílico o con el que estás acostumbrado a usar, pones tu material de impresión ligero y luego tu masilla, o si lo haces todo con regular, como te funcione mejor. Ya que polimerizó tu material, ya que curó, lo retiras de la boca y te quedan así las canastillas, como vemos del lado izquierdo, las canastillas y el octágono interno. Entonces lo que hacemos es tomar un análogo y colocarlo en cada posición, dependiendo del tamaño. Donde es lado rojo es de regular neck y donde es lado blanco es de wide neck, que son los tamaños de las plataformas que tenemos. Y lo insertas tú el análogo y lo giras hasta que escuches ese clic y sientas el clic en la canastilla. Colocas tus análogos, pones tu máscara gingival de elección y luego ya tienes tu modelo de trabajo. Luego hacemos la prueba de dientes en cera en el paciente. Aquí ya también depende de tu protocolo, el protocolo de trabajo que tengas y el que estés acostumbrado a usar. A mí me gusta estar probando las cosas con el paciente cada rato para no tener que modificar la restauración definitiva. Entonces, revisamos la posición de los dientes, primero los anteros superiores, montamos el articulador, montamos los dientes posteriores, revisamos la oclusión con el paciente y luego ya
hacemos el diseño de nuestra prótesis definitiva, en donde pues hay diferentes técnicas. Aquí usamos un índice de silicona donde teníamos los dientes. Entonces quitamos la prótesis, el encerado, y ya vamos midiendo las distancias, en donde ponemos primero un pilar sin octa de 1.5 milímetros, el cual nos hace facilitar un poquito mejor el asentamiento de la prótesis, nos ayuda a corregir angulaciones de los implantes. La verdad es una muy buena herramienta este pilar de 1.5 milímetros. Ponemos nuestras restauraciones calcinables para hacer el diseño, recortamos según sea la necesidad del silicón, pegamos los dientes a este índice de silicona y ya tenemos los espacios pues un poquito más controlados, sabemos qué tanto vamos a hacer el grosor del metal y se empieza a hacer el diseño de la prótesis, en donde pues usas esta resina de baja deformación, la cortas como quieras y la vuelves a unir en pequeñas porciones para todavía reducir al mínimo esta deformación, no tener nada de tensión en los implantes y tener un asentamiento pasivo, el cual nos va a dar una mejor estabilidad a largo plazo de la restauración. Siempre el asentamiento pasivo. Probamos en el paciente, como vemos en la foto del centro, hubo necesidad, se sentía la tensión entre los tornillos, entonces optó por cortar y volver a pegar. Luego vamos al laboratorio, se le ponen las retenciones. En este caso usamos esta técnica de una prótesis con una barra de metal unida a los 5 implantes y dientes de resina con una base de acrílico. ¿Por qué? Porque el paciente es un paciente el cual le gusta estar comiendo mucho, rechinar los dientes, y sabíamos que si poníamos porcelana pues íbamos a tener chipping, entonces nos íbamos a complicar un poco a la hora de estar haciendo reparaciones. Por lo tanto, aquí una de las ventajas de este tipo de prótesis es que esa misma barra nos sirve si se vuelve a acrilar la prótesis, se le vuelven a poner los dientes en la posición adecuada y funciona. Entonces es una muy buena opción a los pacientes. Algo que tenemos que tomar en cuenta es la distribución anteroposterior, en donde pues sabemos, nos dice Frank Kaiser, que de tu primer implante al último es una distancia que la debes tomar en cuenta como si fuera un 100%, y la extensión que puedes hacer, una extensión distal, es nada más del 50%. Se hace la preparación para el colado de esta restauración, ya queda colada la restauración, entonces se hace la prueba en el paciente, se revisa el ajuste, que tenga un asentamiento pasivo, porque si no, también esa carga va a ir sobre los implantes y sobre el tornillo. El tornillo va a estar recibiendo esa tensión todo el tiempo y es probable de que lo fracture. Ya que probamos, pues bueno, esto ya es más cuestión de laboratorio, se opaca el metal, vuelvo a tomar registros de mordida para asegurarnos de que todo esté bien. Hacemos la manipulación de la mandíbula para asegurarnos de que estamos en relación céntrica. Se prueba el encerado de la prótesis, la puras de los dientes con cera para revisar otra vez la oclusión y se procede a hacer el acrilado. Se termina la prótesis y luego, ya que la terminaste, pues bueno, se abren los accesos y la llevas al paciente. Desde que probaste el metal, también debes de revisar el sellado de esta prótesis por medio de radiografías y pues bueno, los volvemos a tomar radiografías para checarlo, en donde vemos que tiene una muy buena adaptación la prótesis, el metal con el diente. Luego, algo bien importante a la hora de torquear, de sellar nuestros accesos, debemos de poner un poco de teflón para proteger la cabeza del tornillo. ¿Por qué teflón y no algodón? Porque el teflón no es orgánico, el algodón sí es orgánico, entonces
provoca algo de descomposición y malos olores, mejor y pues junta bacterias. Entonces ponemos teflón y luego resina. Volvemos a revisar la oclusión para que todo esté en orden y pues bueno, ya se termina el paciente. Ya muerde bien, él come bien y está contento. Y bueno, creo que ya nos pasamos tantito del tiempo. Pero bueno, ya era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Entonces, nos vamos a ir ahora con la sección de preguntas.